¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. Bienvenidos un domingo más transmitiendo desde su casa para su hogar. Gracias por haberse conectado. Es un gusto el saber que nos están mirando detrás de su pantalla. El día de hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 4 del libro de Nehemías. No me atreví a poner un título al mensaje de hoy, ya que hay muchísimas riquezas, pero créame, como enfoque principal podría ser cómo afrontar las pruebas, cómo afrontar la tribulación. Y en este capítulo, Nehemías nos va a enseñar una estrategia adecuada pero divina para afrontar la adversidad, la lucha, la prueba. Te pregunto, ¿estás listo? Yo lo estoy, así que por favor levanta tu mano derecha al cielo conmigo y repite después de mí lo siguiente: estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte ahí en casita, a partir de hoy no seré el mismo de antes. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Sé que ya tiene su Biblia ahí digital o impresa. Por favor, vaya conmigo al capítulo 4 del libro de Nehemías y vamos a estarle dando lectura al primer versículo, que dice de la siguiente forma: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Recordará que hace 15 días nuestro buen amigo Edson nos estuvo compartiendo el capítulo anterior, que es el 3, en donde Nehemías ya organiza a las familias, pero también a cada persona con sus diferentes habilidades, talentos, cualidades. Veíamos ahí a los sacerdotes, número 1, a gobernadores, aproximadamente 6, 7 gobernadores involucrados en la reconstrucción de los muros. Vimos ahí artesanos, vimos bastante gente que, ojo, ni siquiera tenía el oficio de albañil, pero los vimos participando en la reconstrucción del muro. Entonces aquí en este capítulo 4, pues ese Sanballat, junto con su amigo Tobías, que ya se habían hecho presentes en el capítulo 2, verso 19, aquí ya entran con toda la carne al asador, dicen por ahí, ¿no? Con los tachones por delante. Vienen con la intención de aplazar, si pudieran, o detener por completo la reconstrucción del muro. Y aquí este verso 1 nos muestra, creo que el líder de los opositores, y es Sanballat. Entre otros que se mencionan como Tobías, este es el que siempre va al mando, el que habla primero. Y aquí lo vemos a Sanballat muy enojado, irritado por la reconstrucción del muro, pero aquí hay algo que me llamaba mucho la atención. Hizo escarnio, y escarnio significa hizo burla. Pero no es una burla común y corriente, es una burla insistente. O sea, este Sanballat era persistente incluso en sus burlas. Pero ojo con lo que voy a decir aquí. Me llamaba muchísimo la atención que viene la oposición o se levanta la oposición cuando alguien quiere hacer algo. ¿No es cierto que mi buen amigo Edson nos mencionaba hace 15 días? En el versículo 5 puntualmente del capítulo 3, que hubo un grupo de personas que no se sumaron a la reconstrucción del muro. Fueron los llamados, entre comillas, grandes. Ahora, la escritura no nos dice aquí que Sanballat fue a burlarse de los grandes. No, más bien se está burlando de aquellos que se levantan para hacer algo, específicamente para hacer la voluntad de Dios. Mi amigo, mi hermano, cuando alguien quiere hacer cambios, ajustes en su vida, ten por seguro que se van a levantar opositores. Y sabes, hay un opositor y es Satanás. Y no solamente es Satanás, muchas veces, y con tristeza lo digo, es la familia. ¿No es cierto que cuando alguien dice, ya,
ahora sí, ya no voy a tomar más. Ya no voy a airarme al grado de afectar a otro, de lastimar a otros. Ya no voy a fumar, ya no voy a decir malas palabras. Cuando alguien quiere reconstruir su vida, le aseguro que se levantará un Sanbalat y un Tobías. Siempre va a haber oposición. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Y debemos de tener mucho cuidado de no llevar esto de las luchas, de las pruebas, a un descuido, a una negligencia. ¿A qué me refiero? Mire, con esto de la pandemia, he escuchado mucha gente que dice, pues tú ve y métete a tal lugar, tú no te vas a infectar, porque el virus es falso, es una conspiración, es un plan diabólico y Dios te defiende y te cuida y no te va a tocar ese virus, como pasó en los tiempos de la liberación del pueblo de Israel. Tú ve. Miren, escuchaba de un pastor que tenía un diálogo con sus congregantes y sus congregantes decían, no, pues nosotros vamos a ir, al cabo no nos vamos a infectar. Hey, no vayan, decía el pastor, no vayan. Pues resulta y resalta que estos hermanitos valientes, pues van. ¿Y qué creen? Se enferman, les pega el coronavirus y después le hablan al pastor, como suele pasar. Y no me estoy proyectando. Y después le hablan al pastor y pastor, venga a orar por nosotros. El pastor valientemente va con esas medidas sanitarias para orar. Y cuando llega, las primeras palabras que salen de estas personas es, mire nada más en qué afrenta, en qué tribulación, en qué pruebas nos encontramos, pastor. El pastor valientemente dice, no, esto no es una prueba, esto es un acto negligente de su parte. Porque les dije que no tenían que ir a tal lugar y no les importó en lo absoluto. ¿No es cierto que muchas veces confundimos negligencia con luchas y pruebas? Pero ojo con lo que voy a decir aquí, preste mucha atención. Cuando te halles haciendo la voluntad de Dios, entonces vendrán pruebas. Cuando te halles haciendo tu propia voluntad, será negligencia lo que acontezca en tu vida. Y apenas es el primer versículo. Ahora, dice que la prueba que enfrenta Nehemías por la reconstrucción del muro es escarnio, es burla. Créame, si algo le fascina a Satanás, es burlarse de los hijos de Dios. Ahora, no solamente a Satanás, recuerde que le dije que incluso a la misma familia. ¿No es cierto que cuando uno quiere portarse bien, cuando uno ya quiere leer la Biblia, orar, congregarse, de la esposa o del esposo, lo primero que recibimos es, ahora sí muy santito, ¿no? Ahora sí ya quieres hacer las cosas bien. Digo, si alguien está recibiendo un pellizco por ahí, recíbalo de parte de Dios. Porque quizás está haciendo una burla de algo divino. Y es triste, pero sabe, hace tiempo, mientras leía este versículo, recordaba a un escritor, no recuerdo el nombre del escritor, pero en un libro que tenía que ver con la lucha o guerra espiritual, este escritor decía que hay balas de papel que golpean el cerebro. Ojo. Balas de papel que golpean el cerebro, y él definía estas balas de papel a la burla. O sea, hay mucha gente que puede soportar una confrontación directa, pero no una burla. Ahora, la burla va acompañada muchas veces de enojo, como lo estamos viendo aquí. Sanbalat estaba enojadísimo y también lleva una alta dosis de menosprecio. Cuando alguien intenta o se burla de otro, es una forma de menospreciarlo, y sus motivaciones tienen que ver con enojo, con envidia, con celos. Ahora, sí, entiendo, hay de burlas a burlas, ¿no? Pero
Lo que te estoy diciendo aquí es que muchas burlas han desestabilizado el caminar de varios creyentes. O sea, la burla ha sacado de cuadro a muchos creyentes. No me digas que ahora vas a la iglesia. No me digas que ya no tomas porque ya eres aleluya, porque ya eres hermanito. Este ya no es de nosotros. Y muchos que se dejan llevar por la burla terminan por abandonar el camino que decidieron voluntariamente seguir por las burlas, solamente para que se dé cuenta en la prueba, en la lucha que Nehemías se encontraba. ¿Se da cuenta? No era negligente Nehemías. Ahora, no era una causa de negligencia lo que estaba experimentando Nehemías. No, Dios le había dicho que fuera a reconstruir estos muros. Muros que Jeremías había profetizado incluso antes, escuche, de que Judá fuera exiliado por los de Babilonia, por los caldeos. Antes de ser exiliados, Jeremías ya había profetizado que estos muros se iban a reconstruir. Qué hermoso, ¿no? Y mire, continuamos porque hay varios versículos y esto se pone intenso. Dice el verso 2: y habló delante de sus hermanos, se está refiriendo a Sanbalat, y del ejército, escuche, de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? O sea, este compa Sanbalat, primero en su burla dice que él está diciendo, bueno, habla delante de sus hermanos, o sea, iba su familia con él, no iba solo. Y todavía el ejército de Samaria. Como un dato interesante, en el libro de Esdras, que leí también hace unos meses, muy bueno por cierto, en el capítulo 4, ahí nos muestra cómo este amigo, los samaritanos, el ejército, fue tan insistente para detener la obra de reconstrucción que, ojo, anteriormente un grupo de judíos ya habían intentado reconstruir. ¿Recuerdan la semana pasada? Les dije que Zorobabel, el sacerdote Josué, fueron enviados por el rey Ciro para reconstruir el templo, pero un grupo de judíos en el tiempo de Esdras ya habían iniciado la reconstrucción de estos muros, pero fueron detenidos. ¿Por qué? Porque los samaritanos violentamente fueron con el rey Artajerjes, el mismo rey que envía a Nehemías, y Artajerjes, movido por las burlas, las críticas, las mentiras que el ejército de Samaria y Sanbalat y sus hermanos le habían llevado, o sea, lo habían malinformado, Artajerjes detiene la obra de construcción. Aunque mire, cuando Dios se dispone a hacer algo, lo va a hacer. Así de sencillo. Porque años más adelante es Nehemías el que fue enviado para esta reconstrucción. Pero lo que estoy diciendo aquí es que este ejército samaritano se veía básicamente seguro de que una vez más iban a lograr su cometido. Oye, hace años detuvimos a este grupo de judíos para que no siguieran reconstruyendo los muros, lo haremos otra vez. Por eso es que Sanbalat no va solo, va con su familia y con el ejército que iba a imponerse aparentemente. Pero mire lo que viene aquí. Híjole, qué fuerte. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? La versión Dios habla hoy dice, ¿qué hacen estos muertos de hambre? Dice uno por ahí, eso ya calienta, ¿no? Eso ya suena ofensivo. ¿Se imagina usted que se expresaran de alguno de su familia? O que se expresaran así de usted. No se lo mandaron en carta, Nehemías, se lo están diciendo ahí. ¿Qué hacen estos muertos de hambre? ¿Acaso creen que van a levantar estos muros en un día? ¿Acaso creen que van a retomar ciertas piedras de los escombros? Y mire que la piedra caliza era una piedra que se desbarataba muy fácilmente, obviamente cuando era quemada, era derribada, o sea, difícil de reconstruir. Y aquí vemos a un Sanbalat haciendo burla insistente. Mis amigos, mis hermanos, hay un acusador y Satanás siempre va a traer burla hacia su vida.
¿Por qué? Porque la burla, ojo, lleva un veneno letal en cada ser humano. ¿No es cierto que el bullying ha llevado a la muerte a muchos niños, adolescentes, jóvenes, incluso adultos? Aunque en la adultez ya no se le llama bullying, puede llamarse abuso laboral, abuso físico, pero esto ha provocado la muerte de muchos. Y Satanás tiene como encomienda matar y destruir. ¿Y cómo lo hace? A través de la burla, burlándose en tu cara, en tus oídos, y dices que eres un hijo de Dios, y vas a la iglesia y mira cómo te comportas, y mira cómo tratas a tus hijos, y mira cómo hablas, y sigues tomando, y no has podido dejar de fumar. Satanás siempre intenta burlarse. ¿Para qué? Para menospreciarnos, desacreditarnos. Pero ojo, mire, continuamos con la lectura. Dice enseguida el verso 3. Este amigo se pasa también, Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro, escuche, del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. O sea, este amigo está diciendo, tan mal están reconstruyendo estos muros, tan débiles, que si se subiera un animalito, una zorra, se vendría abajo, se desplomaría, de tan mala calidad. Eso es lo que digo, a cualquiera uno diría, ¿sabes qué, Nehemías? Tiene razón, mejor hay que tirarlos. No tiene caso seguir invirtiendo esfuerzo si al final, cuando al primer ventarrón se van a caer. Pero recuerde, es una burla. Ahora no solamente Sanballat, ahora hasta sus amigos se meten en la burla y menosprecian el trabajo que están haciendo. Qué duro es cuando alguien viene a menospreciar el trabajo que estás haciendo. Créeme, es uno de los golpes más difíciles o que toman más tiempo para reincorporarse, para levantarse, cuando alguien se burla de tu trabajo. Y créame, recientemente platicábamos mi amigo Edson y yo, y hablando de este concepto laboral, cuando alguien se burla del trabajo del maestro, no, olvídese, no, es un dolor agudo. O sea, te burlas del trabajo del chalán y el chalán fácil se libera del problema, ¿no? Pues dile al jefe, él me dijo, ¿no? Pero díselo al patrón y es un golpe muy duro. Ahora, burlarte del trabajo de alguien es duro. Mire lo que dice a continuación, verso 4, y de aquí el verso 4 y 5 encontramos la respuesta. Recuerde, no hay un título, pero un enfoque principal, un objetivo claro sería cómo afrontar los problemas, la adversidad. Mire, note que qué problemas tiene Nehemías. Un ejército samaritano, unos enemigos como Sanballat, con cierta afluencia, con cierta autoridad, viene, se burla del trabajo que están haciendo, y todavía sus amigos, ¿no? Sus achichintles que están ahí con él, metiendo también cizaña. Pero miren nada más la respuesta de un Nehemías, que ojo, tendría que ser la respuesta de todo creyente ante la burla, ya sea de Satanás o ya sea de alguien allegado o cercano a ti. Presten mucha atención porque aquí viene la estrategia de cómo afrontar estas tribulaciones y estos problemas. Verso 4. Oye, oh Dios nuestro. Y en la versión Dios habla hoy, dice, y Nehemías oró. Esto es lo que quiere decir cuando nos menciona, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. En pocas palabras, Nehemías está diciendo, Dios, ¿estás escuchando? Qué hermoso, ¿no? Que Nehemías refiere esta burla hacia Dios. ¿No es cierto que cuando alguien se burla de nosotros, o intentamos regresarla, o se lo contamos a alguien más, pero no a Dios? O sea, el último en enterarse, por así decirlo, ¿no? El último en enterarse es Dios. Lo que aquí nos dice es que Nehemías
le comunica esto a quien tendría que comunicárselo, y es a Dios. Créeme, cuando alguien se burle de ti, comunícaselo inmediatamente a Dios. O sea, en Deuteronomio encontramos a un Dios diciendo, mía es la venganza. Yo sé que la burla nos despierta al enojo, al deseo de venganza, pero aquí vemos a un Nehemías que no, aunque pareciera que la oración que él hace nos dice lo contrario, porque mire lo que sucede, vuelve las burlas que nos están haciendo sobre ellos. ¿No recuerdan ese dicho de niños? Yo recuerdo que decíamos botellita de Jerez, ¿no? Todo lo que digas será al revés. Básicamente, Nehemías está orando, ¿no? Yo te lo he puesto como si fuera una oración mexicana, botellita de Jerez. Es lo que está diciendo Nehemías. Y miren nada más, verso 5. No cubras, esto me sacó de onda, dice, no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. O sea, Señor, hazles pagar. Es lo que está orando Nehemías. Y uno dice, ¿de verdad se puede orar así? Note lo siguiente. Nehemías está orando por una ofensa no hacia él, que esto lo cambia todo, sino a las personas que están trabajando en la reconstrucción del muro. O sea, cuando hay un enojo hacia tu persona porque te están ofendiendo a ti, puede ser que deberíamos de tener mucho cuidado en cómo reaccionamos, porque nuestro deseo o nuestros motivos de hacer justicia serían equivocados. Digamos, un deseo de venganza, un deseo de hacerles pagar por el daño que me están haciendo a mí. Pero Nehemías no es por eso, sino por el daño, por la burla hacia su propio pueblo. O sea, un ejemplo muy claro, tenemos a Jesús volteando la mesa de los cambistas, que uno dice, wow, estaba súper enojado Jesús. Por supuesto que estaba enojado. Pero ojo, no fue porque le hicieron algo directamente a él, que estuviera actuando de manera injustificada, no, sino más bien porque estaban haciéndole daño a la causa y a la obra de su Padre, de Dios. ¿Se da cuenta? Yo creo que deberíamos hoy en día de sentir indignación por la injusticia, que eso nos mueva para hablar y dirigir esto hacia Dios. Pero con tristeza nos damos cuenta que muchas personas dicen, mira, yo mejor ni me meto, ¿no? Pues no es mi problema, hay que se las arreglen. Sí, Nehemías pudo haber actuado así. Digo, bueno, pues no me lo dijo directamente a mí, ofendió al pueblo. Pero sabía que ofender al pueblo de Dios era ofender al Dios mismo. ¿Se da cuenta? Cuando entendamos que cuando alguien ofende a un pastor, a un miembro de la congregación, a un hermano en la fe, está ofendiendo al evangelio mismo, de verdad, creo que saltaríamos, no en defensa del hermano, en defensa del evangelio. Pero no es cierto, mire, con tristeza, si un pastor que no sé, salen las noticias que porque su iglesia la construyó con dinero del narcotráfico y que otro pues se estaba lavando dinero, somos los primeros en sumarnos en comentarios negativos. Pero sí es cierto, pero hay estos pastores, van a arder en el infierno. Dirijamos esta atención hacia Dios. ¿Qué se tienen que estar enterando los vecinos? Dirígelo hacia Dios. Mira, Señor, que se están burlando de tu palabra, de tu obra, que Dios se encargue. Pero muchas veces nosotros queremos tomar esta situación con nuestras manos y hacer justicia y hacerles pagar, pero Nehemías no. Nehemías dirige la atención hacia Dios. Qué bonito, mi amigo, que si tú estás pasando adversidad, tribulación por causa de las burlas de algún familiar porque ahora decidiste seguir a Cristo. Mire, hoy en día va a haber muchas burlas en cuanto a, pero tenía que venir una pandemia para hacerte recapacitar. Pero ya como te enfermaste del coronavirus, ahora sí quieres ir a la iglesia. Ahora sí quieres congregarte. ¿Cuál es el problema? No dejes que las burlas te paralicen, frenen tu caminar con Dios. Dirígelas. Y no te pongas a discutir con ellos. Mire qué bonito Nehemías.
O sea, no estuvo debatiendo ni tirando una tras otra. No vemos aún el ping pong, ¿no? Que se dan una conversación acalorada, no. Nehemías simplemente dirige toda la atención y la tensión con Dios. Wow. Dice entonces, vamos a leer varios versículos para que se dé cuenta de una estrategia maravillosa, porque después de esa oración, mire lo que sucede. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué contradictorio, ¿no? O sea, cuando eres atacado, pareciera que el pueblo agarró más pasión para chambear. Pareciera que el pueblo se motivó. Por supuesto, porque vieron a un líder, porque vieron a un creyente, porque vieron a un hombre o mujer de Dios dirigir su atención hacia Dios y no discutiendo con el adversario. Miren nada más, verso 7. Pero aconteció, estos amigos no paran. O sea, uno piensa que bueno, ya ahora a Dios se va a calmar todo. Híjole, muchas veces no. Pareciera que el problema se intensifica. ¿No es cierto, mis amigos, que cuando uno dice ya 2 semanas sin beber, debo 2 días sin decir groserías o sin decirle groserías a mis hijos, ya ahí la llevo y pareciera que se arrecia, ¿no? La tentación, la lucha, la prueba. Miren lo que sucede. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, o sea, aquí vemos una coalición, no una alianza. Una alianza siempre es en pro de algo. Una coalición tiene como intención el desbaratar, el destruir. Sí, aunque usted no lo crea. Y mire lo que dice aquí, que los muros, los de Asdod y ya los que les mencioné, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. O sea, ya no solamente Sanbalat, ahora todos los de alrededor. Que ojo, está mencionando líderes de comunidades, de territorios aledaños. Estaban súper enojados. Y dice el 8. Y conspiraron todos, ojo, a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea, como Sanbalat dijo, no pude ni con mi ejército de samaritanos, ni los insultos de Tobías, ahora vamos a hacer una coalición para exterminar ya a estos judíos que me tienen al tope. Y miren nada más lo que sucede. Nuevamente vemos a un Nehemías orando. ¿No es cierto que Nehemías nos ha enseñado el poder de la oración? Desde el primer capítulo, cuando vienen y le dan esta trágica y triste noticia de que los muros están derribados, las puertas de Jerusalén quemadas, dice que Nehemías llora y ora. Vemos a un hombre de oración 4 meses orando antes de ser enviado a la reconstrucción de los muros. Ya lo vimos ahorita orando cuando lo están ofendiendo al pueblo. Nuevamente, cuando se siente amedrentado, atemorizado, mire lo que sucede. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Me encanta esta parte. Oramos y pusimos guarda. Alguien dice, bueno, si pone guarda entonces es una muestra de falta de fe. No oró con mucha fe, ¿para qué pone guardias? Nada más que ore y los ángeles de Jehová van a acampar alrededor de la ciudad. Que no ponga guardianes, atalayas. Aquí nos dice un Nehemías que la oración tiene que ir acompañada de la acción. En otras palabras, oración. Oras y accionas en el momento. Y no significa o no tiene nada que ver con falta de fe, sino todo lo contrario. Tú haces tu parte y Dios hace la suya. Ahora, ¿quiénes son estos guardias de la ciudad? Nos los va a decir en los versículos siguientes, que son familias. Yo creo que alguien distraído, por así decirlo, alguien que no está en la visión de Nehemías, del pueblo,
Pues yo creo que levantaría la mano y diría, o sea, las familias van a protegernos contra un ejército samaritano, pero ojo, ahora ya son los de Asdod, los árabes, los amonitas, las familias van a protegernos. Aquí vemos a un Nehemías con un alto grado de confianza en Dios, porque pone a las familias. Gente que no está militarmente capacitada ni entrenada, pero es ahí cuando Dios dice, tú ponme a la gente, yo los hago ver como guerreros invencibles. ¿Se da cuenta? Pero hagamos nuestra parte. Pero levantemos esta protección. Señor, cuídame del coronavirus, que no me contagie. Sí, ora, pero acciona. O sea, ¿para qué vas ahorita a los baby shower? Digo, alguien por allá diría, ouch, ¿no? Pero ¿qué andamos haciendo ahorita con carnes asadas? Digo, entiendo que puede ser el cumpleaños de tu mamá, de algún ser querido, pero ahí entra el cuidado también. O sea, oras, pero protege lo que tengas que proteger. ¿Estás conmigo? Y si no es así, no te preocupes, deja que la palabra haga efecto. Y mire lo que sucede aquí. En el verso 14, me llamó mucho la atención. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, hablando Nehemías, no temáis delante de ellos, no temáis. ¿Por qué? Porque obviamente todos iban contra ellos. Y se escuchaba, el mismo pueblo que estaba reconstruyendo, escuchaba rumores de que venían con todo para arrasarlos. O sea, el pueblo que lo vimos en el verso 6, muy animado, trabajando, ahora estaba atemorizado. Pero miren nada más la respuesta de Nehemías. Dice, no teman, más bien acuérdense del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Nuevamente vemos a un Nehemías aplicando la misma estrategia. No teman, confíen en Dios, pero peleen. Ahora, Nehemías no está diciendo peleen porque pues ya vienen y no nos queda otra. No, Nehemías está diciendo ustedes peleen, pero en realidad quien pelea por nosotros es Dios. Pero Nehemías acentúa más bien. En esta parte dice recuerden. ¿Sí lo notó? O sea, no teman, recuerden. Mire que el pueblo de Dios tiene tanta experiencia, tantas anécdotas, tantos testimonios de ese Dios invencible. Desde el tiempo que fueron sacados de la esclavitud por más de 400 años en Egipto. O sea, el pueblo tiene muchas memorias, muchos testimonios. Lo que Nehemías está diciendo es apelar a esos recuerdos que les puedan traer ánimo, fortaleza y confianza y así afianzar su fe. Lo que puedo decirte, mi amigo, en esta parte es recuerda cómo Dios ha sido bondadoso, bueno contigo. Habrá quienes han librado este virus letal, mortal. Recuerda eso. Es más, recuerda cuando nació tu pequeña hija o tu pequeño, que los médicos decían no se va a dar, va a morir. Y hoy tienes a tu pequeño de 8 años, 15 años. Recuerda esos momentos y no temas. No temas porque Dios se ha mostrado a ti como poderoso gigante. Es lo que está diciendo la Escritura. Y mire, desde aquel día, escuche el verso 16. La mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudos, arco y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Eso me llamó mucho la atención. Podíamos concentrarnos y hay mucha información sobre con una mano, en la mano derecha, digamos así, la pala y en la mano izquierda la espada, por cualquier caso.
Pero me llamó mucho la atención que quien tocaba la trompeta estaba a un lado de Nehemías. ¿Por qué? Porque quien tocaba trompeta era una forma de advertirles que el enemigo venía. Entonces, esto quiere decir que no literalmente es como que estuvieran así con una pala, echando la mezcla o batiendo, sería bien difícil, ¿no? Los que baten mezcla tienen que usar las dos manitas. Pero más bien tenían su espada ceñida y chambeaban con toda pasión, con muchas ganas, pero cuando era momento, o si se llegara el momento de presentar defensa, soltaban inmediatamente la pala y tomaban la espada. Cuando el trompetero daba la señal de que estaban siendo atacados. Mis amigos, algo que me deja esto a mí en lo personal es, nosotros trabajemos en lo que nos corresponde para la reconstrucción de nuestras vidas o de los muros de nuestra vida, ya sea familiar, matrimonial, económico, educativo, laboral, social, lo que sea. Pon toda tu energía, pon toda tu pasión, no tengas miedo, no hagas caso de las burlas, más bien dirígelas hacia Dios. Porque cuando el enemigo venga a contraatacar, o cuando alguien quiera atacarte, hacerte tropezar, obstaculizar o frenar los planes de Dios en tu vida, créeme, Él va a sonar la trompeta para alertarnos y entonces dedicarnos a la protección de nuestras familias. Dice ahí, peleen por sus esposas, por sus hijos, por sus hijas. ¿Cómo uno pudiera levantar un muro de protección? A través de la oración. Mi amigo, mi hermana, que me estás viendo ahora mismo, una forma de levantar un muro de protección es a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de meditar en su palabra. Es así como uno levanta un muro de protección. ¿No es cierto que Efesios 6 nos muestra esta armadura? Y en esa armadura nos muestra su palabra, que es una espada de doble filo. Esa es la armadura que uno debe de tener y la espada con la que uno debe de presentar defensa, la palabra de Dios. Vemos aún Nehemías en los capítulos finales, para no tomar más tiempo. El verso final dice 22 y 23. Y también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, escucha esto, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Miren nada más, qué entrega de Nehemías y de todo el pueblo para la reconstrucción de estos muros. Obviamente me imagino que olían a rayos las vestimentas, ¿no? ¿Se imagina? La próxima semana vamos a ver cómo le tomó 52 días con el mismo vestido todo el tiempo, 52 días reconstruyendo la obra, el muro. Pero vemos el compromiso que Nehemías y el pueblo adquirió. Mi amigo, quiero dejarte con esto. Reconstruir tu vida, reconstruir tu autoestima, tu valor, reconstruir tu matrimonio, reconstruir la vida familiar con tus hijos, reconstruir tu vida espiritual. No va a ser fácil. De verdad, me encantaría decirte que sí va a ser, pero no es así. Vemos en Nehemías que cuando alguien se pone en la brecha, que cuando alguien quiere hacer la perfecta y buena voluntad de Dios, va a tener oposición. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que Dios tuvo un hijo con H mayúscula, tuvo un hijo sin pecado, pero no exento de las luchas y pruebas. Mi amigo, usted y yo vamos a tener luchas y pruebas. Pero lo único que le puedo decir es: no pierda la esperanza. Luche contra esperanza. Venga. Usted no deje que las burlas lo hagan desistir. Persevere hasta el final.
porque vemos que la obra se culminó, la obra se terminó. Oposición va a haber, pero ahora tiene usted herramientas para enfrentarla. ¿Cómo? A través de la oración, llevando la crítica, la burla hacia Dios. Y le aseguro que el resultado será siempre glorioso. ¿Me permite orar por usted? Padre bueno, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que esas verdades que incluso no pudimos comunicar, pero que tú eres capaz de desmenuzarla en el corazón de los oyentes, provoques ajustes, cambios en sus vidas. Pero con la plena conciencia de que los cambios, los ajustes van a generar tensión, van a generar oposición. Pero sabedores de que tú estás con nosotros y que no debemos de temer. Todo lo contrario, que podamos llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu de recuerdos en donde pudimos experimentarte a ti como poderoso gigante, como proveedor, como sanador, como libertador. Y eso nos inspire, nos impulse a seguir adelante. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sin más, te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente resto del día y sobre todo una excelente y muy bendecida semana. Bendiciones, hasta luego.